En algunos de los lugares más inhóspitos del planeta, el ser humano decidió vivir, y no solo sobrevivir. Casas que desafían la gravedad, aldeas colgadas en acantilados, monasterios aislados en la cima de montañas. Cuanto más difícil el acceso, más profundo el vínculo con la tierra, con el silencio, con lo sagrado. Existe un mundo donde la arquitectura no fue impuesta, sino esculpida por el viento, la roca y la fe. Y en esos lugares extremos, la vida late como un acto de resistencia o de pura invención. ¿Por qué algunas personas eligen habitar en lo alto de columnas de piedra? ¿Qué lleva a una comunidad a construir casas en medio del océano o en callejones llenos de basura reciclada? ¿Cómo estas ciudades se convirtieron en símbolos de adaptación, fe y pertenencia? ¿Y qué revelan sobre los límites y posibilidades de lo que llamamos hogar? Antes de comprender todo esto, necesitamos escalar montañas, cruzar desiertos y sumergirnos en la historia. Moradas que tocan el cielo. Hay algo profundamente poético en mirar hacia lo alto y descubrir que en lugares casi inalcanzables, el ser humano decidió vivir. Viviendas que parecen suspendidas en el aire, templos erigidos en el límite de las rocas, aldeas enteras equilibradas en laderas verticales. Es como si estas construcciones buscaran no solo protección, sino también un silencio que solo la altura ofrece. En los cielos de Grecia se alza Meteora, un conjunto de monasterios ortodoxos construidos en la cima de pilares de piedra, formados a lo largo de millones de años por la erosión. Los bloques se elevan como columnas naturales, rozando las nubes, y sobre ellos la fe tomó forma. En tiempos antiguos, el acceso se hacía únicamente por cuerdas y cestas suspendidas, un riesgo que simbolizaba la entrega total a la espiritualidad. Hoy, escaleras talladas en la roca permiten llegar, pero la sensación de aislamiento permanece. Vivir o rezar en Meteora es apartarse del mundo y tocar lo eterno. Al otro lado de Asia, en China, el monte Fanding parece equilibrar cielo y tierra en sus rocas verticales. En la cima de una de esas formaciones escarpadas, templos budistas fueron levantados como si desafiaran la gravedad. Para llegar allí, es necesario subir miles de escalones en zigzag, cruzar puentes estrechos y enfrentarse al vacío de acantilados que parecen infinitos. En lo alto, banderas de colores ondean al viento, cargando oraciones que se esparcen por el horizonte. Allí, la presencia humana parece diminuta ante la grandeza de la naturaleza, pero el espíritu encuentra refugio. En el corazón de Myanmar, el monasterio Taung Kalat se alza sobre lo que quedó de un volcán extinguido. Su base estrecha parece insuficiente para sostener el complejo religioso que se proyecta hacia el cielo. La subida es larga y desafiante, flanqueada por monos que observan a los visitantes con ojos atentos. Pero al llegar a la cima, el horizonte se abre en todas las direcciones, revelando llanuras sin fin. Vivir allí es comenzar cada mañana con el sol naciendo más cerca. Una vida marcada por cantos, rituales y contemplación. Cruzando el Mediterráneo, llegamos a la aldea medieval de Apricale, en Italia. Encajada en las laderas de Liguria, sus casas de piedra parecen haber brotado de la propia montaña. Apiladas unas sobre otras, siguen con perfección el relieve del terreno. Sus calles estrechas, muchas veces formadas por escaleras, transforman el simple acto de caminar en una experiencia que mezcla historia y paisaje. Al atardecer, la luz dorada ilumina las piedras antiguas, creando la sensación de que el tiempo allí transcurre a otro ritmo. Estos 4 lugares no son solo viviendas, son refugios donde la gravedad es desafiada y donde cada metro conquistado hacia lo alto representa también una inmersión espiritual. En estos puntos suspendidos, el cielo parece más cercano y la vida adquiere una profundidad que las ciudades no conocen. Ciudades que enfrentan el extremo. Existen lugares en el planeta donde simplemente vivir ya es un acto de resistencia. No son ciudades levantadas por comodidad o abundancia, sino por la persistencia de quienes se niegan a abandonar sus raíces. En regiones de frío cortante, calor abrasador o geografías casi imposibles, pequeñas comunidades
transformaron lo imposible en cotidiano. En el corazón del Himalaya, en India, está Malana, una aldea rodeada de montañas colosales y protegida por un valle profundo. El acceso solo es posible por largas sendas, entre acantilados y niebla. Pero lo que hace única a Malana no es solo el aislamiento físico. Sus habitantes siguen un código ancestral de conducta y mantienen un autogobierno considerado uno de los más antiguos del mundo. Alejados del contacto directo con forasteros, preservan tradiciones, creencias en linajes divinos y una cultura que atravesó siglos casi intacta. En el Kurdistán iraquí surge Ahmadiyya, una ciudad que descansa en lo alto de una meseta a más de 1000 metros de altitud. Vista de lejos parece una fortaleza natural, aislada por acantilados y separada del mundo por desfiladeros. Durante siglos fue refugio contra invasiones, guardando templos, tumbas de sabios y palacios olvidados. En invierno, el frío extremo cierra los caminos y el acceso se vuelve casi imposible. Aún así, la ciudad sigue viva, con mercados tradicionales, mezquitas y una población orgullosa de su herencia milenaria. Más al este, en Nepal, Namche Bazar se eleva a 3.400 metros de altitud. Conocida como la principal parada para quienes buscan el Everest, la aldea parece desafiar el propio aire enrarecido. Sus casas coloridas se extienden en curvas por la ladera y cada paso es un ejercicio de resistencia. Allí, la supervivencia depende de porteadores que cargan suministros en sus espaldas por senderos empinados, y del espíritu comunitario que une a lugareños y alpinistas en torno a té caliente e historias de montaña. En el calor abrasador de África Occidental, los acantilados de Bandiagara, en Malí, guardan uno de los escenarios más desafiantes del mundo. El pueblo Dogon construyó sus casas tallando los farallones de arenisca, creando aldeas que parecen brotar de la piedra. Escaleras se confunden con el relieve, y la vida allí exige convivencia íntima con la falta de agua y la fuerza bruta de la naturaleza. Pero en medio de ese paisaje árido, floreció una de las culturas más ricas de África, con máscaras ceremoniales, cosmologías complejas y tradiciones que resisten desde hace siglos. Malana, Ahmadiyya, Namche y Bandiagara muestran que la vida no elige solo lugares fáciles. En algunos rincones del mundo, el hogar es sinónimo de desafío, y es justamente en la adversidad donde el ser humano encuentra su forma más pura de pertenencia. La belleza de la adaptación. Existen lugares en el mundo donde la arquitectura no fue solo construida, sino moldeada en armonía con la naturaleza. Son moradas que nacieron de la roca, del agua, del relieve, y que prueban que el ser humano no siempre necesita dominar el ambiente, sino fundirse con él. Allí, la adaptación no es supervivencia, es arte. En el desierto de Túnez, Matmata revela casas que parecen brotar del suelo. Excavadas en la tierra, estas viviendas trogloditas forman cráteres circulares con patios abiertos al cielo, de donde parten corredores y habitaciones subterráneas. El diseño no es solo curioso, es funcional, fresco durante el calor abrasador del día y cálido en las noches frías del desierto. El escenario es tan surrealista que fue elegido por George Lucas como hogar de Luke Skywalker en Star Wars. Pero para las familias de Matmata, esto no es ficción. Es la vida cotidiana transmitida de generación en generación en cuevas que se confunden con el paisaje. En España, en Setenil de las Bodegas, la adaptación tomó otra forma. Allí, el río moldeó desfiladeros estrechos y los habitantes decidieron aprovechar las enormes losas de roca como techo natural. Casas enteras fueron construidas bajo rocas macizas que parecen aplastar las calles estrechas. Caminar por Setenil es sentir la fusión entre piedra y pared, entre naturaleza y arquitectura. Restaurantes, panaderías y pequeñas tiendas se esconden bajo esas formaciones, creando una atmósfera única donde la sombra de la roca marca el ritmo de la vida. Del desierto y la piedra viajamos al mar. En Tailandia surge Koh Phangan, una aldea flotante construida sobre palafitos. Fundada por pescadores musulmanes hace más de 200 años, nació de la necesidad.
Sin permiso para poseer tierra, levantaron sus casas sobre estacas en el océano. Hoy el poblado es un laberinto de calles, escuelas, mezquitas e incluso un campo de fútbol improvisado, todo sostenido por el agua. Allí, la marea no es amenaza, sino compañera. Las casas danzan con el ritmo del mar y la vida sigue en sintonía con barcos, olas y vientos. En China, Yanjin es considerada una de las ciudades más estrechas del mundo. Apretada entre montañas y cortada por un río, se extiende como un corredor de piedra y agua. El espacio es tan limitado que las construcciones se apilan verticalmente, aprovechando cada centímetro de las laderas empinadas. A primera vista, parece imposible que tanta gente pueda vivir allí, pero Yanjin late con mercados, escuelas y templos. Es la prueba de que incluso en el espacio más comprimido es posible crear vida, cultura e identidad. Matmata, Setenil, Kopani y Yanjin revelan que la limitación puede ser fuente de belleza. Cuando el ser humano elige moldearse al entorno, en lugar de enfrentarlo, nacen soluciones ingeniosas y escenarios que parecen de otra realidad. Es la simbiosis perfecta entre hombre y naturaleza. Patrimonio vivo. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no es pasado, sino presencia constante. Ciudades que resistieron imperios, invasiones y siglos de cambios, y que aún hoy respiran entre piedras milenarias y voces vivas. Estos patrimonios no son ruinas silenciosas, son hogares, mercados, fiestas y memorias en movimiento. En el norte de Irak se alza la ciudadela de Erbil. Con más de 5.000 años de ocupación continua, es considerada una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta. Vista desde lo alto, parece una corona de barro asentada sobre una colina artificial. Sus murallas redondeadas fueron testigos del nacimiento y caída de imperios de Mesopotamia. Pero Erbil no es solo historia, es también presente. Sus callejuelas aún albergan habitantes, tiendas y mercados que mantienen viva una tradición milenaria. Allí, cada piedra carga capas de memoria, como si el tiempo hubiera elegido no marcharse. En el corazón de los Andes, Perú guarda Cusco, antigua capital del Imperio Inca. Sus calles combinan la perfección matemática de las piedras incas con las iglesias coloniales levantadas por los españoles. Es una ciudad donde dos eras se encuentran en cada esquina. Pero Cusco no se convirtió en museo. Late en ferias coloridas, en músicas andinas que resuenan por las plazas, en festivales que mezclan fe ancestral y religiosidad cristiana. Caminar por Cusco es sentir que el pasado no está enterrado. Conversa, se reinventa y sigue moldeando la identidad del presente. En Italia, la costa amalfitana revela otro ejemplo de patrimonio vivo. Aldeas como Amalfi, Positano y Ravello parecen colmenas coloridas incrustadas en acantilados que se precipitan al mar azul. Durante siglos, fueron puntos estratégicos de comercio y cultura. Hoy, además de atracción turística, mantienen tradiciones intactas. Pescadores que aún lanzan sus redes al amanecer, mujeres que venden limones gigantes en las puertas, fiestas religiosas que iluminan la noche con procesiones. La modernidad llegó, pero no borró el ritmo propio de la costa, un equilibrio raro entre belleza y permanencia. En el corazón de los Alpes austriacos, Hallstatt parece salida de un cuento antiguo. Sus casas de madera se reflejan en el lago espejado, y sus calles estrechas serpentean entre laderas empinadas. Pero Hallstatt es mucho más que una postal. Es una de las ciudades más antiguas de Europa, con raíces que se remontan a la Edad del Hierro. Aún hoy, tradiciones centenarias sobreviven en rituales, en el cultivo de flores en las ventanas y en la campana de la iglesia que marca el tiempo con precisión inmutable. Allí, la vida continúa, como si fuera imposible separar el presente de la memoria. Erbil, Cusco, Amalfi y Hallstatt muestran que patrimonio no es solo piedra o fecha, es continuidad. Son ciudades que resistieron al tiempo no como ruinas, sino como organismos vivos, cargando en el acento, en las fiestas y en los gestos diarios la herencia de milenios. Ciudades fuera de lo común. No toda ciudad
necesita seguir el patrón de calles rectas, plazas planificadas y casas alineadas. Hay lugares en el mundo donde la vida urbana fue reinventada por necesidad, creatividad o espiritualidad, y el resultado son ciudades que parecen desafiar cualquier lógica, pero que funcionan como organismos vivos, moldeados por sus habitantes. En el corazón de Milán se alza el Bosco Verticale, dos torres residenciales que son, en realidad, un bosque urbano suspendido. Más de 20.000 árboles y plantas cubren sus balcones, creando un microclima propio en pleno centro de la metrópoli italiana. Además de belleza, estas construcciones reducen la contaminación, absorben dióxido de carbono y ofrecen sombra y frescura. Cada apartamento convive diariamente con pájaros, flores y cambios de estación. Es como si la naturaleza hubiera sido devuelta al concreto, transformando rascacielos en jardines verticales. A miles de kilómetros de allí, en El Cairo, surge Manchiat Nasser, conocida como la ciudad de la basura. A primera vista, un laberinto caótico de sacos plásticos, escombros y máquinas simples. Pero detrás de la apariencia desordenada, existe un sistema sorprendente de reciclaje comunitario. Sus habitantes, llamados Sabalin, recogen y reutilizan toneladas de residuos de la capital egipcia, alcanzando índices de reciclaje mayores que muchas ciudades desarrolladas. Entre callejones estrechos y galpones improvisados, transforman lo desechado en sustento, creando una economía circular única. Es la prueba de que hasta lo que el mundo rechaza puede convertirse en dignidad. Subiendo a los altos llanos tibetanos, en China, encontramos Larung Gar, una ciudad monástica donde miles de pequeñas casas rojas se amontonan en laderas empinadas. Cada una de ellas alberga monjes y monjas dedicados al estudio, la meditación y la vida espiritual. Vista desde lejos, el paisaje parece un océano rojo que contrasta con el blanco de la nieve. Aislada del mundo moderno, Larung Gar creció no por motivos económicos o militares, sino por la fuerza de la fe colectiva. Es un lugar donde el silencio interior vale más que cualquier riqueza. Aún en China, el valle de Hanging lleva la osadía al límite. Allí, casas fueron construidas en acantilados tan escarpados que parecen pegadas a la pared de la montaña. Pasarelas de madera y senderos tallados en la roca conectan las viviendas suspendidas. Para los visitantes, caminar allí exige coraje. Para quienes viven es solo rutina. Los habitantes cultivan pequeños campos en terrazas estrechas, crían hijos y mantienen tradiciones como si la gravedad fuera solo un detalle más a superar. Bosco Verticale, Manchiat Nasser, Larung Gar y el Valle de Hanging muestran que la ciudad no necesita obedecer modelos preestablecidos. Puede ser vertical y verde, hecha de basura reciclada, nacer de la fe o aferrarse a rocas imposibles. En todas ellas, lo extraordinario es lo cotidiano, y la ciudad se convierte en un espejo de la imaginación humana. Lo que aprendemos al recorrer estas moradas extraordinarias es que el hogar no es solo ladrillo, piedra o madera. Es una idea elástica, capaz de expandirse hasta los lugares más improbables de la tierra. Puede estar en la cima de un acantilado, en una cueva subterránea, en palafitos sobre el mar o en medio de miles de años de historia. Estos lugares muestran que habitar va mucho más allá de la comodidad. Es identidad, es resistencia, es adaptación. Cada aldea, monasterio o ciudad es también un retrato de la creatividad humana ante el límite, ya sea para enfrentar el frío de los Himalayas, el calor del desierto o la estrechez de un valle. El hogar, al final, no es solo donde se vive, sino donde se construye sentido. Es el lazo invisible entre el humano y el paisaje, entre el pasado y el futuro, entre la fe y la supervivencia. Y quizá esa sea la mayor lección. En cada rincón improbable del planeta, alguien llama a ese lugar hogar. ¿Y tú? ¿Ya imaginaste hasta dónde llegarías para encontrar el tuyo?